Sí, porque, bueno, toda persona busca superarse, pues. Claro, para el futuro de mis nietos, para el día de mañana. Obviamente, para tener mi propia empresa, pues. Por supuesto, para mi futuro, pues. Tener mis cosas, tener dinero. Por supuesto, porque hay que buscar la manera de ver cómo se sobrevive. Bueno, tener un negocio propio, ¿no? Libre iniciativa, estímulo que la gente necesita en este caso, y nosotros queremos conversar con Alfredo Sánchez de Negocios PYME, Emprendedores por Venezuela. En la circunstancia, Alfredo, bienvenido, que tiene el país, el momento tan difícil, con una crisis económica, con un perfil político también bastante deteriorado, se pueden tomar iniciativas, en definitiva se pueden hacer negocios. Sí, fíjate, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. El tema del emprendimiento en Venezuela, que es un tema que está muy en boga y que de verdad se oye mucho hablar de él, no es porque sea una moda, sino que es en realidad una vocación que existe en el venezolano, muy asociado también al componente aspiracional, al componente de vivir mejor, como lo estamos viendo aquí en los planteamientos, ¿no? Se percibe que a través de negocios independientes, a través de desarrollos empresariales, microempresas y pymes, puede lograrse un progreso en la vida. Entonces, en una sociedad polarizada como la venezolana, llama la atención que cuando tú haces estudios de opinión, 70% de los venezolanos apoya el emprendimiento o aspira, algún día, lo estamos viendo aquí en las encuestas, tener un negocio propio y apoya a la empresa privada. Entonces, este tema... Es paradójico totalmente, porque cuando escuchas la voz oficial, el planteamiento es totalmente diferente, ¿no? Y es paradójico teniendo ya años un discurso que no ha sido proclive a la empresa privada, pero cuando tú incluso ves en los estudios aguas más hacia adentro, ¿no? Esta tendencia, este 70% se mantiene igual en todos los estratos socioeconómicos, A, B, C, D, E, y en personas de todas las tendencias políticas. ¿Por qué? Porque más allá de repente de algunos cambios en lo que sea el discurso, la idea es, como decíamos antes, aspiracional, es cómo yo puedo crecer, yo puedo progresar. Entonces, si nosotros dijéramos, en Venezuela el tema del emprendimiento es uno de los temas quizás de más, que aglutina más a la sociedad venezolana. Claro, Alfredo, entiendo el tema aspiracional, imagino que es la aspiración que tienen todos de trabajar para uno mismo, es decir, trabajar para algo propio, y creo que esa es la aspiración, dejar de ser empleado quizás para convertirse, en este caso, en empleador, quizás. También te consulto porque me hablas de una moda, quizás que no es una moda, que es una tendencia que hay en el país, pero ¿tienen ustedes un estudio quizás de cuándo esto se ha incrementado, dónde ha aumentado la capacidad o la propuesta, en este caso, de emprender de los venezolanos? Hay un estudio global del emprendimiento, que es el estudio del YEM, y Venezuela siempre sale en los primeros niveles. Y la mujer venezolana, además, es particularmente emprendedora, porque el peso de la mujer en nuestra sociedad es muy alto, ¿no? Muchas veces es jefa de hogar, lleva para adelante la familia. Ahora, ¿qué sucede? Ese nivel de vocación emprendedora tan alto, cuando uno incluso ve más adentro las cifras, 55% de los venezolanos son emprendedores por oportunidad. Si son personas que hay emprendedores por oportunidad y emprendedores por necesidad. La mayoría de los emprendedores venezolanos lo son por oportunidad, que es muy valioso, porque son personas que toman este camino con certeza, con decisión. Pensé que me ibas a decir lo contrario. No, fíjate que... Pensé que me ibas a decir que era por necesidad. No, fíjate que ese es uno de los grandes hallazgos que hay. El 55% de los venezolanos lo son, y estos son cifras que vienen del YEM, un estudio que además aquí el IESA es el representante, son por oportunidad. Entonces hay un cambio, primero por la situación de que se percibe que pudiera uno tener más desarrollo independiente, y también hay un cambio hasta generacional. Los jóvenes, ahorita, los jóvenes no están tan ganados de repente a las ideas de antes de estar 30 años en una organización, sino que tú le preguntas a los jóvenes y sienten que puede combinar o tener mayor libertad en sus vidas con iniciativas independientes. Ahora, pero no para hacer riqueza súbita, sino más, ¿no? No, exacto, con esfuerzo, tesón y un camino. Pero fíjate una cosa, Alfredo, ahora, ¿cómo hacer, voy a insistir en ello, cómo hacer compatible, ¿no?, ese planteamiento, lo que dicen las investigaciones que se han hecho, con ese discurso político que dice que hacer dinero y tomar iniciativas es malo? Sí, y es que es interesante porque además, cuando tú ves, de repente puede haber algunos cambios, gente que... Me llama la atención cuando tú dices que no importa la tendencia política, todo el mundo quiere mejorar, quiere hacer negocios, quiere ganar dinero. Bueno, ha calado ese discurso entonces. Sí, fíjate que hay algo... Es verdad, ha calado. Hay algo interesante porque a veces puede haber de repente cambios en lo que sería el lenguaje. Entonces, a lo mejor en ciertos sectores profesionalistas la gente aspira a las redes socioproductivas, las cooperativas, pero en el fondo son iniciativas. Gente que hace su platica, ¿vale? Exacto. Dicho de manera muy sencilla. Exacto. Claro, Alfredo, también te iba a consultar porque así como hay estudios de crecimiento, nos está señalando, también ha habido estudios acá de lo difícil que resulta para los venezolanos en comparación a otros países del mundo para crear una empresa, para organizarla, para hacerla legal, los pasos que se necesitan, que es sumamente burocrático. ¿Cómo ha afectado eso precisamente el tema del emprendimiento? Fíjate, como se dice lo bueno, se dice lo no tan bueno o lo que lo que hay que mejorar. En Venezuela, si bien hay una alta vocación emprendedora, hay una mortalidad muy alta de negocios en los primeros 3 años. Y esa mortalidad incluso puede llegar a niveles del 50%. ¿Cómo se explica?
Esto está asociado, puede haber entornos país, puede haber que no hay quizás las políticas públicas más favorecedoras para el desarrollo de la empresa privada, pero que, lo que nosotros consideramos que afecta más es la formación. La gran mayoría de las personas que emprenden son emprendedores intuitivos, es decir, comienzan un negocio sin un plan de negocio, sin haber hecho un estudio de mercado, sin tener su estructura de costos, y esto por supuesto disminuye las posibilidades de éxito de un negocio. Entonces, pues, evidentemente el entorno país quisiéramos tener un entorno que ayudara mucho más. Pero lo digo por el tema de los emprendedor. permisos, el registro de la empresa como tal, cuesta muchísimo. Y eso afecta mucho a la formalización, porque entonces, bueno, en Venezuela se calcula que hay más de 3 millones de trabajadores independientes, entre formales e informales. Claro, la idea es los formales traernos, los informales traernos a la formalidad, porque una persona que está independiente maneja inventario, está en un mercado en competencia, o sea, tiene un potencial interesante para crecer como empresario o como ya formalizado. El problema que hablabas de lo difícil que es crear una compañía en Venezuela afecta esa formalización que afecta al tejido productivo. Pero esa burocracia oficial, ese entrabamiento es deliberado, ¿o piensas que es simplemente porque no está organizada la gerencia pública y no permite la libre iniciativa? Yo creo que se ha visto afectado, evidentemente hay un componente ideológico, Venezuela vive una polarización entre dos modelos de sociedad que están en debate, y esto por supuesto... Hay una marca de resentimiento también allí, ¿no? Sí, de alguna forma. Y el tema del enfoque de la sociedad, fíjate, por lo menos ahorita hay un nuevo permiso que es militar, de la circunscripción militar. Sí. Exacto, las empresas tienen que inscribirse, que son cosas que no están asociadas en absoluto a la capacidad productiva o a la actividad productiva, pero que afectan a las empresas. Eso puede afectar una solvencia laboral, eso puede afectar que uno puede aplicar con la administración pública. Entonces son elementos que distorsionan las energías productivas. O sea, hay un inmenso potencial productivo que a pesar de las circunstancias sigue desarrollando. Porque nosotros vemos, y yo siempre recomiendo las personas que quieran encontrarse con el sueño venezolano, con el éxito venezolano, que vean a la ONG Venezuela Competitiva, que documenta los éxitos venezolanos. Y en Venezuela siguen habiendo personas haciendo proyectos extraordinarios en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que ver es que en caso de que pudiesen hacerse unos cambios más favorables de políticas públicas, nosotros tenemos unas energías productivas increíbles. Hay que cambiar la mentalidad también, ¿no? Es un proceso, es un problema ideológico. Sí, no es de la noche a la mañana, pero hay un potencial productivo tan extraordinario que Venezuela puede vivir un milagro venezolano, sin exagerarlo, teniendo unas condiciones más razonables para el desarrollo productivo. Eso te iba a preguntar, Alfredo. Vamos a hacer en cualquier momento una pausa, pero quería consultarte porque hablabas de que muchos negocios se caen porque no hay la asesoría necesaria o no tiene la gente el conocimiento necesario. Si alguien quiere emprender, tiene un negocio, tiene una idea, ¿qué debería hacer en principio? ¿Debería buscar asesoría? ¿Debería prepararse para esto? ¿Qué es lo primero que debe hacer? El comienzo de todo, el detonante, es, por supuesto, una idea que uno percibe que en el mercado hay una oportunidad que puede ser un negocio, que puede ser una empresa, pero eso no es suficiente. Lo que uno tiene que hacer, y tiene que ser el comienzo de todo emprendedor, es desarrollar un plan de negocio. Ese plan de negocio que va a ser esa suerte de bitácora, de organización interna del emprendedor, pero que también es una herramienta de promoción y venta. Porque cuando tienes tu plan de negocios, tú vas como un predicador con la Biblia bajo el brazo, buscando aliados, socios, relacionados. Y entonces el plan de negocios es fundamental. No ser emprendedor intuitivo, profesionalizar el emprendimiento. Bueno, ¿cómo vamos a permeabilizar? Vamos a dejarlo para el otro segmento. ¿Cómo vamos a permeabilizar el pensamiento político, el pensamiento del poder alrededor de ideas como la que tú estás presentando en la mañana de hoy? Eso es muy importante porque si no hay ese cambio, si no hay esa modificación, parecería no imposible, pero bien difícil. Regresaremos en breve. Sí, claro, por supuesto. Porque es el único beneficio que te da para poder sustentar ahorita como está la situación. Aparentemente sí. Bueno, porque todo el mundo está buscando su beneficio por sí mismo. Y aparte de eso, que bueno, que el sueldo no nos alcanza. Claro. Inclusive una persona que no tiene un negocio propio y vive de un sueldo de un patrono, mira, de hambre se muere. Es la verdad. Bueno, lo estábamos conversando. Todo es positivo, ¿no? Alrededor del emprendimiento. Claro, precisamente en el corte y hablando de esto, para sacarle un poco el jugo a toda esta información, hablamos del tema del emprendimiento y quería consultarte. Decíamos aquí que hay que tener un proyecto, un plan para emprender, no se puede comenzar de la nada, pero en esto que has manejado, ¿en qué debería? ¿Cuál es la orientación que le pudieras dar a la gente? Porque quizás hay un sector que ya está saturado de cosas, ¿dónde pudiera explotarse mucho más el emprendimiento en el país? La gran mayoría de los emprendedores en Venezuela van hacia alimentos y servicios. Nosotros tenemos lamentablemente un vacío en el sector industrial, porque la inversión industrial es más costosa, es más años. Entonces, en Venezuela hablar de 2 o 3 años es como hablar de 20 años. Entonces la gente procura tener actividades
actividades donde percibe que tiene un retorno más rápido de inversión y que puede tener márgenes de rentabilidad más altos. Eso no es sano, porque el tejido de un país, el tejido productivo, tiene que tener industria. Ahora, ¿dónde pueden haber oportunidades interesantes? Ahí lo que son los negocios inclusivos, lo que es el mercado de la base de la pirámide. En un país como Venezuela, donde el 80% de la población está en los estratos de IE, hay un mercado extraordinario en los sectores populares. Los sectores populares muchas veces están desasistidos de servicios, si bien su poder adquisitivo individual es bajo, pero su poder consolidado de compra es muy grande. Esa es una de las fronteras de negocios interesantes aquí en Venezuela, en el mercado local. Han habido también desarrollos muy interesantes en tecnología. Del área tecnológica de Venezuela, incluso cuando ve las estadísticas de evolución económica del país, el sector tecnológico es un sector que ha sido más permeable a las crisis. Sigue habiendo inversión tecnológica, la gente sigue invirtiendo en ese sector que es clave. Sugeriríamos, mucha gente se va a alimentos y servicios, pudiera esto tener belleza, también es un sector donde mucha gente en Venezuela dedica esfuerzos. En los sectores populares se ve muchísimo. Claro, tú vas en una avenida, tú vas por la avenida principal, por cierto, de las minas de Baruta, y eso es una peluquería cada 3 espacios. Un negocio rentable en este país. Y la sana vanidad de la mujer venezolana, además. Sí, claro. Sí, entonces yo creo que lo que es inversión en sectores populares, en Venezuela ahorita puede haber una oportunidad interesante con la coyuntura cambiaria, servicios que puedan bolivarizarse. Servicios que de alguna manera se adquieren en el exterior, pero que uno pueda bolivarizarlos. Por ejemplo. Mira, vamos a hablar de servicios en la web, que a lo mejor uno vaya a pagar, lo paga normalmente en dólares, pero con el tema de las paridades cambiarias, las dificultades de acceso a las divisas, y uno pueda prestarlos en Venezuela, hay un nicho de oportunidad interesante. Servicios que puedan tener un componente nacional importante, o sea, que sean producidos aquí, aunque tengan componente importado, pero que sean producidos aquí. El tema de la situación cambiaria puede abrir oportunidades de mercado a aquellas empresas que, más allá de las situaciones complicadas, puedan seguir produciendo artículos en Venezuela. ¿Qué otros ejemplos nos podrías dar en sectores populares, que es bien interesante lo del emprendimiento de negocios? Así como hablabas de las peluquerías, de los salones de belleza, ¿en qué otras áreas se están moviendo los emprendedores en los barrios? Mira, esto es interesante porque hay una coyuntura entre grandes empresas y emprendedores. Las empresas están buscando cómo llegar a los sectores populares. Ustedes se habrán dado cuenta que la banca últimamente ha desarrollado... Los microcréditos, en fin. Microcréditos y además esas microfranquicias, esos aliados que son pequeños empresarios, microempresarios que representan a los bancos y además permiten hacer viable el otorgamiento de créditos y bancarización. En tecnología ha habido también una masificación importante. Bueno, se han dado cuenta la industria de cable cómo ha llegado a los sectores populares que antes no cubría. Pudiéramos ver este tipo de áreas que eran desasistidas, pero que pueden tener ahorita impacto. Alfredo, ¿qué sectores que crees tú ya están saturados o no han dado resultados? ¿Son empresas que no han surgido con la misma rapidez que otras? El hecho de que mucha gente se vaya a alimentos, pudiéramos, porque la gente dice, bueno, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que estar, pero si todos vamos a desarrollar negocios... Bueno, claro, porque si hay 85 franquicias de pequeños, de repente de pequeños no es la mejor vía o no es la mejor opción, digo yo, ¿no? Pudiéramos tener de repente una saturación. ¿Qué hay que buscar? Cuando uno, y lo bueno es que ahorita Internet, yo les sugiero a los emprendedores que utilicen Internet. Internet es una herramienta ahorita de investigación de mercado extraordinaria, y entonces vean los distintos Pero Internet está llegando al barrio. Eso es interesante, Internet está subiendo ceros. Ahorita... Danos detalles porque eso es bien bueno. Si 80% de los venezolanos están en los estratos de IE, 70% de los usuarios de Internet son de los sectores populares. Entonces prácticamente ya el peso poblacional... No sabía eso así. Sí, no es impresionante. Entonces ahí es donde puede haber un nicho de mercado, porque ya el usuario de Internet también es el usuario de productos de consumo masivo de los sectores populares. Entonces... nosotros pudiéramos buscar en Internet lo que son las cámaras empresariales, las informaciones de mercado, los estudios que hay, fuentes de inversión de mercado y también el PSC, que es el pateo sistemático de calle, donde uno va anotando competidores o anotando empresas y hace estudios. Lo que sí tiene que hacer es no ser emprendedor intuitivo, sino ser un emprendedor con una base, con un plan de negocios. Y por supuesto estar muy atentos al uso de la tecnología en los negocios. Claro. Ahorita, tú puedes tener ahorita un imperio y en 2 o 3 años puede cambiar por la tecnología. ¿El poder municipal cómo puede ayudar a eso, a incentivar a los sectores populares, que es el vínculo más directo, o incluso los llamados consejos comunales y todo ello? Sí, fíjate que hay que una política pública, un desarrollo de lo que sería el emprendimiento, no lo puede hacer un sector aislado. Aquí tiene que estar vinculados a academias, ONG, gremios y gobiernos locales. Existen, si bien con el gobierno nacional pudiéramos decir que no hay un cortocircuito, no hay toda la política de apoyo que debería prestarse, hay gobiernos locales que están haciendo labores muy interesantes en lo que es el apoyo al emprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales? Favorecer en lo que son trámites, en lo que son políticas tributarias. Facilitar los trámites, eso puede ser un adelanto. Alfredo, ya tenemos que despedirnos. La gente que quiera contar quizás con tus servicios, que quiera asesoría, que quiera buscar ayuda para no comenzar un plan solo
cómo puede comunicarse contigo. Bueno, por el Twitter, @AlfredSánchez7, @AlfredSánchez7, pueden escribirme perfectamente y bueno, y con todo gusto los podemos orientar a cualquier inquietud que Hay tengan. oportunidades, hay esperanza quizás de hacer un negocio en este país bajo estas circunstancias. Mira, a pesar de un entorno que no es el más favorable, hay oportunidades, gente que está creciendo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profesionalizado. Mensaje positivo, muchas gracias, señor. Alfredo, muy amable por haber estado. Bueno, ya viene el segmento de arte y espectáculos con Sara Coelho.